trabajando en el devocional tras los pasos de Jesús, cómo nosotros ser imitadores, porque Pablo dijo con toda certeza y convicción, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y reflexionaba en esto porque cuando Pablo dijo estas palabras, seguía siendo humano, seguía siendo pecador. Todavía el Señor no había glorificado su vida o su cuerpo. O sea que seguía siendo uno como nosotros. Pero Pablo tuvo toda la convicción y la certeza de decir, imíteme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y la pregunta que yo dejaba allí en el devocional era, ¿por qué nosotros no podemos decir eso? Y esta semana hablaba con un amigo que me preguntaba, ¿por qué yo no puedo decir que soy santo? Y le dije yo, claro que podemos, si es un mandato de Dios, sean santos porque yo soy santo. Entonces me decían, no, porque cada que yo digo santo, se burlan de mí, me dicen, ahí viene mi santidad, y empiezan a señalarme. Y digo yo, ¿por qué? Porque es que nosotros los seres humanos y especialmente la iglesia, nuestra propia familia, nos excusamos en este estuche para que no miren mi pecado. Entonces es más fácil yo decir que yo soy carnal a no decir que yo soy santo, porque es que como yo peco, entonces usted no mire mi pecado, entonces yo me autojustifico a través de esto. Pero a raíz de esto es donde nace el título de la predicación de la palabra de esta mañana, Cristo en nosotros. Pero con una pregunta allí, ¿cómo vive Él en usted? ¿Cómo vive Él en usted? ¿Acaso lo estamos dejando que viva? Recuerde que si tenemos al Espíritu de Dios, lo tenemos a Él. Y el Espíritu de Dios ya no solamente está entre nosotros, sino que el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, por ende, Cristo está en nosotros. Pero, ¿realmente lo vemos o lo vivimos así? Y la pastora nos daba desde la semana pasada todo acerca de el Espíritu Santo, o todo no, una gran parte acerca de lo del Espíritu Santo y lo que estamos estudiando y lo que vamos a seguir viendo en neumatología, que no se lo pierdan, porque todo eso nos amplía precisamente ese conocimiento de quién está dirigiendo la iglesia hoy, pero cómo es la relación mía con quien dirige la iglesia hoy. Entonces por eso el apóstol Pablo dijo, vive Cristo en mí, y lo dijo convencido. Vive Cristo en mí. Y la pregunta es, ¿también vive en nosotros? ¿En tu vida Cristo vive? Porque somos buenos para decir, Cristo vive, pero ¿y qué estoy mostrando de cerca de eso? Somos buenos para decir amén, amén, gloria a Dios, pero ¿y eso qué significa para mí? ¿Qué tiene que ver eso en cuanto a lo que yo tengo o en cuanto a la relación que tengo con Él? ¿Qué podemos hacer usted y yo para que Cristo pueda vivir en nosotros? Y por eso entonces la fecha hoy que la sociedad, el mundo iba a buscar, no sé si usted lo tiene, no he investigado, ¿por qué se celebra el Día de la Madre? Sé que el Día de la Mujer se celebra porque hubo un accidente por allá, se quemó una empresa y se murieron no sé cuántas mujeres, y entonces a raíz de eso nació el Día Internacional de la Mujer y eso. Pero ¿por qué se celebra el Día de la Madre? ¿Por qué el Día del Padre? Queda tarea para que investiguen a ver por qué, es cierto. ¿Por qué nos invitan a nosotros precisamente en esta fecha? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Que nos invitan a hacer esta celebración. Ahora, yo siempre digo, ¿por qué no hay una respuesta unánime de todo el ser humano acerca de este día? No, ¿yo qué voy a celebrar si esa señora me dejó tirado? No, ¿yo qué voy a hacer si yo ni siquiera la conozco? No, ¿yo para qué si usted supiera la calidad de persona que es? Y muchas personas tienen un concepto así de su madre, el ser que les dio la vida.
Cuando a mí la palabra, la escritura, el manual, como tú lo quieras llamar, la Biblia, dice en uno de sus mandamientos, honre a padre y a madre. Pero ahí no dice si bueno fue, si le gustó o no le gustó. Honre, punto. Y es uno de los mandamientos que viene con promesa incluida. Y tendrás largura de días. Entonces, si esto es así, ¿por qué no hay una respuesta unánime? ¿Por qué todos los hijos no podemos decir gracias, mamá? Independientemente de. Porque es que ahí es donde vemos o donde tenemos que decir, estoy agradecido con la vida. Si el ser que Dios utilizó para darme la vida es esto, aquello, lo otro, esto, la razón, el motivo es para que yo sea diferente. Siempre deberíamos nosotros querer ser mejores que los nuestros. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos o llegamos a un límite. Yo me pongo a ver la vida de mi papá y de mi mamá y ellos no tenían la forma de estudiar. Entonces yo por lógica debo superar a ellos en ese conocimiento o en llegar a ser profesional porque es que ellos no tuvieron la oportunidad que yo tengo hoy. Mi hijo o mis hijos tienen oportunidades diferentes a las que yo tuve. Y tengo 18. A las que yo tuve. Entonces ellos tienen cada generación tiene diferentes oportunidades. Pero ¿las aprovechamos? ¿Hasta dónde vamos para poder ser agradecidos con la vida? Ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con que Cristo viva en nosotros? Ahí es donde viene. ¿Está Él en nuestros planes? ¿Está Él en todo lo que nosotros queremos y planeamos? ¿O simplemente lo tenemos como una referencia y nada más? Pero también podemos encontrar la respuesta a esto, a que no todos dan gracias por la vida o por el ser que les dio la vida, al que Dios utilizó para darle la vida, es a lo que pasó precisamente, lo terrible que ocurrió a la raza humana por la caída a través del pecado que sucedió con Adán y con Eva allí cuando desobedecieron a Dios en el Edén. Desde ahí podemos decir entonces que se da toda esa caída para la raza humana. Todo eso trastornó completamente lo que deberíamos ser. Ojo, ser. Porque primeramente Dios se encarga del ser y luego del hacer. Si tú no eres, entonces no puedes servir. Jesús dijo, yo no vine a que me sirvan, sino que vine a servir. Pero porque Jesús ya era. Si nosotros no somos, y esto todo lo transformó porque transformó o trastornó más bien lo que nosotros deberíamos ser, porque recuerde que el Señor nos hizo ¿a qué? Imagen y semejanza. Este mal que está desde o dentro de nuestro interior, que es como un cáncer que consume a todo lo que se le mete por el camino, deterioró en nosotros el ser, pero deterioró en nosotros también el hacer. ¿Por qué? Porque hoy no estamos haciendo un equilibrio. Esta semana en una reunión con siervos, hablábamos acerca del tema y es que anteriormente, no sé, 15, 20 años, la iglesia era obligada. No, usted lo tiene que hacer y por eso hubo mucho daño, mucha malformación. Hay quienes sí lo hacían
por amor, pero la mayoría era porque se obligaba a hacer. Y todos caminaban con miedo a la iglesia y todo esto. Pero hoy se han abierto los ojos y hoy entonces nos fuimos al otro extremo. Yo lo hago como a mí me parece, porque es que Dios me entiende. Entonces yo digo que tanto hemos entendido el Evangelio en donde cualquier cosa es primero que Cristo. Entonces el pecado del Edén o el pecado desde el Edén nos transformó tanto el ser como el somos. Porque ya no lo hacemos porque nos obligan, pero tampoco lo hacemos por amor. Y ahí es donde yo siempre he dicho, a Dios le damos lo que me sobra. Si hoy puedo, si hoy estoy bien, si hoy me siento de ánimo, si hoy esto, esto y esto, entonces para Dios. Si no, Señor, te voy a diezmar. No, Señor, no me quedo. Voy a ir a la iglesia, ay, Señor, pero es que tengo allí un partido de fútbol. Ay, no, pero es que tengo que tal cosa. Es que tengo que compartir con la familia. Es que, y ponemos es que. Y yo siempre digo, si un día de esos llega el Señor y yo lo aplacé a Él, ¿será que me voy con Él? Cuando el Señor, uno de los mandatos es no dejes de congregarse. Entonces colaboramos nosotros a lo que la Agenda 2030 quería hacer. No nos estamos nosotros generando una presión o simplemente resistiéndonos, sino, no, hay que hacerlo. Y nos vamos campante, pero la más fácil es, por eso le decía yo a mi amigo, le decía, por eso no podemos decir que somos santos, porque entonces la más fácil es, diablo mentiroso, te reprendo, y el hombre por ahí quieto y uno reprendiéndolo. El hombre sin hacer nada y la gente mencionándolo. Entonces, ¿por qué queremos echarle la culpa al diablo de lo que nosotros no somos capaces de hacer? Hay algo perverso, rebelde y amargo dentro de cada uno de nosotros y la Biblia lo llama de diferentes formas: pecado, maldad, iniquidad, rebelión. ¿Qué es? Todo eso está en nuestro interior, porque a veces queremos encontrar la raíz del problema, pero lo queremos encontrar afuera, porque vemos lo difícil que es enseñarle a los niños a hacer algo bueno. Pero no tenemos que enseñarles a que hagan algo malo. ¿Acaso o el papá, levante la papá y la mamá que le enseñó al hijo, péguele, déle duro una cabeza al otro? A ver. No, porque eso es natural, eso lo tenemos en nuestro corazón. Y la reacción, así como decía a la pastora, y el Señor le tuvo que moldear, porque la pastora tenía un automático en esa mano, la tocaba uno y ¡pam! Eso era un automático ahí. Pero si nos vamos a los niños, es natural, y así fuimos usted y yo. Aunque muchos se quedaron ahí, pero fuimos así. No nos enseñaron nunca a hacer lo malo, pero lo hicimos. De una manera u otra. Ahora, si nosotros queremos mirar la raíz, tenemos que ir a nuestro corazón, donde está la fuente del problema y no a lo que nos rodea. Por eso, Cristo en nosotros, pero ¿cómo vive Él en usted? Si usted no prepara para que Él viva en usted. Quiero que me acompañe en la palabra del Señor. Romanos capítulo 8. Tengo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Romanos 8, desde el verso 9 al 11. Amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu.
Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Oigan, si vive, son controlados. Si no. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Así vaya a la iglesia, así lo tenga en su boca. Entonces, aquí es donde se hace lo importante de Cristo en nosotros. Verso 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Amén. O sea, que si no tenemos al Espíritu, estamos. Y el Espíritu que tenemos es el Espíritu de Cristo. El mismo que levantó a Cristo de los muertos, resucitará estos cuerpos mortales. Pero si no está en nosotros, entonces ¿de qué nos está sirviendo? ¿Qué estamos haciendo entonces? Ahí es donde viene la religiosidad. Pero no tenemos un equilibrio, sino que vivimos en los límites. O quiero vivir desbocado, o simplemente no hago nada. Y téngalo presente, como siempre se lo he dicho. Desde la primera vez que escuchamos, o de la primera vez que usted y yo quisimos aceptar al Señor, recibirlo, caminar con Él, ya tenemos responsabilidad para con Él. Responsabilidad para testificarle a otro. Responsabilidad para mostrarle a otro lo que Él ha puesto en nosotros. Pero no podemos hacer como aquel hombre que se le entregó el talento y lo que hizo fue esconderlo porque tenía temor de quien se lo dio, supuestamente. Porque si tuviese temor, tal cual como le dijo el mayordomo cuando volvió, si hubieses tenido temor de mí, al menos lo hubieras colocado en el banco para entregarme los intereses. O sea, que aunque no quería, necesitaba producir. O podía producir más bien. Entonces, si usted y yo ni siquiera producimos intereses de lo que Él nos ha dado, entonces, ¿quién está en nosotros? Por eso no es el entorno, porque usted puede decir, es el presidente, es el colegio, son mis amigos, el barrio donde viví, la familia que me tocó, y usted puede poner miles de excusas, pero es que tiene que mirarse usted. Si no nos miramos nosotros, nuestro corazón, ¿dónde vamos a llegar? Por lo tanto, el grado en que Dios y Jesucristo moren en nosotros depende del grado en que sigamos la guía del Espíritu Santo y utilicemos su poder para realmente llegar a ser como Dios, Padre y Jesucristo. Entonces, ¿qué tanto es su naturaleza? ¿Qué tanto es su carácter? ¿Qué tanto es su espíritu? ¿Qué tanto de sus actitudes? ¿Qué tanto de su enfoque? ¿Qué tanto de su amor hay en mí? De ellos. Para poder decir que soy como Él. Para poder decir que es el Espíritu que levantó a Cristo, es el Espíritu que está en mí. Para poder decir que es Él en cada uno de nosotros. Ahora, sabemos que Cristo está en nosotros, o que tenemos ese privilegio, así como las mamás tienen el privilegio de ser mamás. Por eso es que
Han salido por ahí todas esas cosas que el hombre que se embarace, que yo no sé qué, pero eso nada, porque es que a nosotros no nos echaron el huequito que le echaron a la mujer. El huequito aquí para que se expanda así. No, nosotros no nos echaron eso. No podemos, por más que queremos. Por más que yo quiera ayudarle a mi esposa, ay, amor, para que usted no sufra. No, olvídese, amor, tiene que sufrir. A usted le pusieron eso. Mujeres, les pusieron eso, sufrir. No sufrir, bueno, gozarse siendo mamás. Pero ¿por qué actuamos como si no tuviéramos ese privilegio? Y aquí entra algo bien interesante, porque es una verdad que nunca se termina de revelar a la iglesia. Pero como no se termina de revelar, nosotros tampoco buscamos en dónde encontrar esa fuente. Entonces no hacemos el equilibrio y me quedo con lo mínimo. Porque como hemos perdido relación, oración y todo, yo en mi casa estoy muy ocupado, tengo que trabajar muchas horas, tengo que estudiar mucho tiempo, entonces yo no tengo tiempo para dedicarle a Dios para que Él me revele. Yo voy a la iglesia el domingo y con eso basta. ¿Será que el Espíritu mora ahí? ¿Será que Cristo está ahí? Si yo solamente soy de domingo. Honestamente, ¿cuántos de ustedes han orado a Dios pidiéndole paciencia? Levante su mano que le van a tomar una foto de eso. Así de poquito le ha pedido, bueno. Así de poquito le han dado yo. ¿Cierto? Por ahí decía a un amigo que es que cuando los niños están chiquitos, uno dice, ¡ay, tan lindo para comérselo! Y cuando crece, ¿por qué no me lo comí? La pregunta que me hago con eso, yo les decía algo el miércoles, y la pastora nos venía hablando acerca del fruto del Espíritu de Dios. ¿Por qué nosotros, o por qué motivo, nosotros pedimos lo que ya tenemos? Lo que ya nos dieron. Y ahí es donde tenemos que entender, tener claro, que es que nosotros estamos pidiendo porque estamos ignorando que tenemos. Como ignoramos que ya lo tenemos, entonces tenemos que pedir. Pero todo esto nos tiene que llevar o tiene que identificar en cada uno de nosotros el propósito esencial o el motivo fundamental del por qué pedimos paciencia cuando ya lo tenemos. Y es porque nunca se le reveló el misterio que estuvo oculto de tiempo eterno, que es Cristo en nosotros. No se ha revelado y entonces simplemente desconozco de que ya lo tengo y nada más y ya. Porque ¿cuál es el fruto de Cristo en nosotros? ¿Cuál es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros? Gálatas capítulo 5 habla de él y la pastora lo mencionaba esta semana, ¿cierto? Amor, paz, gozo, paciencia. El cuarto es la paciencia. Pero entonces ya el fruto está. Recuerden que nos decía la pastora que Él está, pero usted y yo tenemos que trabajar para hacer que ese fruto sea ¿qué? Visible. ¿Cuántos de nosotros los hombres tenemos los músculos de los fisiculturistas? Todos tenemos los músculos, pero ellos trabajan, otros no. Yo trabajo y no en este nada más, ¿cierto? Entonces, nada más en este músculo trabajo yo. Pero que todos podemos ser así, Schwarzeneggers, claro. Pero no hacemos el motivo para ir a que ese músculo se fortalezca y sea visible. Entonces por eso es que nos dicen, oiga, ¿cuándo va a acabar con el músculo? Oiga, tanto que le invertí. Entonces por eso. Ha costado mucho. Entonces, si ya no lo dieron, pero usted lo desconoce simplemente porque no hay relación, ¿qué está pidiendo?
Y entonces por eso a veces nos cansamos porque, ay, es que yo le pido y le pido a Dios, pero Dios no me habla, no me dice, no me responde, no me da. No, es que ya se lo dieron. Entonces estamos perdiendo el tiempo pidiendo lo que ya tenemos. ¿Será que tenemos que pedir nosotros salvación? No, ya no la dieron. Alíñese y reciba. Si ustedes hoy me dicen, pastor, le tengo un regalo en mi casa, vaya por él, yo voy a dejar de ir. No, yo voy porque si no voy lo pierdo, ¿sí o qué? Dígame, ahorita me dicen todo eso. Entonces, pero si yo no voy, el regalo se pierde porque usted dice, lo tengo en mi casa. Y yo le digo, ay, ese es muy ocupado, estoy así, estoy así. Y usted, ay, yo no lo voy a llevar. Lo mismo es con el Señor. Él nos da, pero si usted y yo no trabajo, no disfrutamos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Será por eso que Jesús dijo, hasta hoy no han sabido pedir? El segundo motivo, o la segunda razón, por el cual nosotros pedimos lo que ya tenemos, es porque la obra del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros. Esa es la obra de Él. ¿Hemos pedido fuerza? Señor, dame fuerzas. Nunca nos las van a dar. Porque como el propósito esencial del Espíritu de Dios es el formar a Cristo en nosotros, entonces, ¿cómo nos va a dar fuerzas para que menos caso nosotros hagamos o tengamos? Es lo que va a hacer el Espíritu de Dios que nos va a debilitar. Por eso dice, humíllese o te humillarán. Entonces nosotros pedimos, Señor, dame fuerzas para soportar. ¿Pero qué? Si lo que el Espíritu de Dios quiere colocarnos a nosotros es en una cruz. Para poder que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Pablo lo dijo. Ahora me glorío de mi debilidad. Porque en mi debilidad es cuando el poder de Cristo se manifiesta en mí. Entonces, tenemos nosotros, mis hermanos, si entendemos aquel misterio que oculto o no oculto, aquel misterio que simplemente no queremos esculcar de Cristo en nosotros, tenemos que identificar esos dos propósitos. El Espíritu de Dios nos quiere enseñar ese Cristo en nosotros, pero el Espíritu de Dios quiere formar ese Cristo en nosotros. Por eso Jesús lo dijo, niéguese a sí mismo. Si esa vasija no se rompe para restaurarse y transformarse de nuevo, no hay espíritu que habite. La palabra lo dice, Jesús lo habló a través de la parábola de odres nuevos y odres viejos. Un odre viejo no resiste el vino nuevo. Por eso hay una gran diferencia entre que Dios me acepta tal como soy, a Dios me transforma a como Él quiere. Él me recibe tal como soy, pero no me acepta como soy. Señor, quiero contigo, aleluya, venga para acá, papi. Pero conmigo tienes que hacer esto. Así como cuando van creciendo en la casa, te toca barrer, te toca trapear, hay que sacudir, mire esto. Pero yo estudio, de malas siga haciendo esto porque hay que seguir haciendo. Si no, yo le digo a mis hijos, las reglas de la casa son estas, si no, está la puerta. El que acepte las reglas aquí puede vivir. El que no, de ahí para afuera. No más. Porque no podemos, la alcahuetería es que está en mi casa y yo hago como quiero y esto y no. Por eso es que hoy tenemos bebés de 40 años. Porque en la casa nunca les pusieron una regla y entonces hago lo que quiero porque también es mi casa. No, es su casa cuando yo me muera. Pero mientras esté vivo sigue siendo mía.
Mientras esté vivo, eso déjanos por ahí los que tienen, que así como el hijo pródigo, que hablaremos de ello en estos días, dame lo que me pertenece y se lo dio. Cuando me muera lo doy, todavía no, mi hijo. No he hecho testamento, no le puedo dar nada. Vaya, consiga usted primero. Por eso les decía estos días, que los jóvenes hoy como que no piensan y solamente quieren vivir el día a día, pero no construyen para mañana. Yo hoy veo jóvenes ganando muy buen dinero. Oiga, no tiene un televisor. Ay, ¿para qué un televisor? Si ahí está el de mi papá. Entonces, el día de mañana arrancaron y se fueron, así como el Chavo, con un palito y una tulita ahí. No, que el día que se vayan, tienen que llamar el camión para sacar todas las cosas. Papi, le voy a dejar esos muebles y eso para que usted no quede en qué sentarse. Así debería de ser antes, ¿sí o qué? Pero no, ay, me va a regalar la sillita, pa. No. ¡Ey! ¿Qué estamos haciendo? Por eso es que tenemos que aprender del pueblo judío, enseñarle a nuestros hijos a construir, no a dárselo, a construir herencia, no a darle herencia. Qué chévere, qué bueno. Yo digo, qué rico uno poder decir, esa casa es para mi hija, ese es para el otro hijo, para el otro, a Camilo, Felipe, Sara, les voy a regalar esa casa. Pero he visto padres que se endeudan, prestan para decir, te voy a regalar una casa. Ey, enséñele a trabajar así como usted trabajó. ¿Que a usted se la dejaron? Jonathan, ¿ya le dieron casa? Nada. Sí es. Es eso. Pero tenemos que construir. Si nos quedamos esperando que los viejos se mueran para que nos den, nos morimos nosotros primero. Entonces imagínense cómo vamos a hacer. Entonces, mis amados, cuando nosotros aprendemos o permitimos que el Espíritu de Dios moldee en nosotros a ese Cristo que fue crucificado, que resucitó para darnos a nosotros, entonces es ahí donde nos convertimos en un culto para Él. Romanos capítulo 12 nos dice que tenemos que ser un culto ¿qué? Racional para Dios, que sea agradable para Él, no para nosotros. Entonces, si nosotros hacemos un culto racional para Él, nos damos cuenta que es un culto no solamente de un día, no solamente de un espacio, sino de todo lo que hacemos. De cómo juegas, de cómo trabajas, de cómo vives, de cómo, no sé, lo que hagas. Pero todo tiene que ser para la gloria de Dios. Tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo como para Él. Por eso es que no se vale. Nadie me está viendo, el pastor no está por ahí, el líder tampoco. Me voy de parranda. Porque así como nos enseñaban el puesto de mando, no nos ve el líder, no nos ve el pastor, pero está quien tiene que estar. La cámara que nos sigue 24 horas al día. No existe un solo lugar donde sirvamos a Dios. Todo lugar en donde nos encontremos, en donde estamos, debemos, si somos culto racional, servir a Dios. Pero eso si Cristo está en nosotros. Si somos guiados por el Espíritu. De lo contrario, no. Porque entonces la pregunta sería, ¿somos iglesia? ¿O hacemos iglesia? Es Cristo en nosotros dando gloria a Dios en todo lo que hacemos. No hace falta dejar de trabajar para glorificar a Dios, que es el motivo por el cual fuimos creados, pero trabajar no es una excusa para dejar de hacerlo. Porque escuchamos por ahí. Yo le estoy orando al Señor
que me quite, bueno, que no me quite, no, eso no oran, pero sí que trabaje menos para poder servirle al Señor. Cuando es desde la profesión o desde la actividad que usted hace con el don, con el talento que el Señor le ha dado, que usted le sirve a Dios. Esa es la pelea que tienen los jóvenes hoy, los que van a la universidad. Porque déjeme decirles, yo no entiendo, los jóvenes van a la universidad ¿a qué? Aparentemente debería ser así. Pero uno los ve profesionales, uno los ve ya con 4 o 5 semestres de X carrera, y uno los sigue viendo inmaduros, por allá, como, ¿qué me dijo? No avanzan. Así teníamos cuando éramos supervisor. Teníamos un compañero que era supervisor y él medía como 1,90 y algo, 1,90. Y había otro que era más chiquito que yo. Y decía, y apenas le decía, mira, ay María, mijo, yo con esa estatura haría cosas grandes. Él era muy orgulloso y entonces él decía, yo con esa estatura, los miraba a todos así, mijo, vea. Porque el otro bien grande y era así, ¿qué hago? Entonces, ¿qué está pasando? Pero es porque no tenemos un propósito, un fin, nos dejamos llevar por la corriente, por todo lo que sucede. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento? No tenemos el espíritu, entonces no hay vida. Y si no hay vida, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No sé, ¿dónde está Cristo? Y usted podría decir eso muy bien de los que están afuera. Pero, hey, déjeme darles una mala o buena noticia. Hey, es que es en la iglesia. Es en la iglesia que pasa eso. En donde sabemos que Cristo está en nosotros. Pero actuamos o nuestras actitudes es como si no supiéramos. Y es por eso entonces que la maldad se está convirtiendo en algo normal. Y que eso lo piensa el mundo, uno diría, no tienen a Cristo. Pero que eso pase en la iglesia, en el pueblo que dice ser o decimos seres de Dios, que lo malo se convierta en común, que seamos indolentes a la maldad, al pecado, que veamos que alguien sufre, que alguien está pasando y nos demos lo mismo, así como nos enseñaba el Señor a través de la hermana Berta, y Dios te bendiga, que te alimente y te cura bien, y me pierdo para que no me pida. ¿Qué estamos haciendo? Pero es que, pastor, yo no tengo para dar. ¿Seguro? Cuando a Jesús le preguntaron acerca del divorcio, Jesús dijo una frase que es fundamental. En el principio no fue así. Y cuando nosotros hablamos acerca de la maldad, del pecado, de todo esto, podríamos coger esa frase de Jesús y decir, en el principio no fue así. Porque en el Génesis tenemos o leemos o aprendemos de que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y cuando Él hizo esto, no había pecado en nosotros. Porque no fue que Dios nos creó y, ay, aquí el pecado. No. Sino que nos dejó el que nosotros eligiéramos. Y eso fue lo que sucedió con Adán y con Eva. Pero como ya aprendimos en la semana pasada, ¿a quién le entregaron la responsabilidad? Por eso cuando ellos pecaron, el Señor no fue donde Eva, que fue la que cogió el fruto, hizo una ensalada de fruta, le echó yogur light, hey, comamos, no. Sino que se fue donde Adán. Y le dijo, Adán,
aquí hay algo fundamental. Adán se escondió porque tuvo miedo ¿de qué? De que Dios estaba por ahí, ¿cierto? Señor, tuve miedo, estaba desnudo. En el principio no fue así. Porque no hay un hombre fuera de Jesús, hombre, que haya tenido la relación que Adán tuvo con Dios. Dios paseaba, o Adán paseaba con Dios por todo el Edén, así, todo el día, a toda hora. Hey, me voy a ir a dormir, voy a descansar, me despierta, y ahí, eran ahí. Pero sucede que cuando peca, Adán perdió la gloria de Dios. Y no se había dado cuenta, porque todavía sentía su presencia. El que sintamos la presencia de Dios no significa que tenemos su gloria. Usted puede decir, ay, me ericé, pero eso no significa que tenga la gloria del Señor. Porque Adán, después de que cayó, identificó la voz de Dios. Señor, tuve miedo, pero ya no estaba en la gloria. ¿Qué le pasa a la iglesia hoy? ¿Sentimos la presencia de Dios, pero no vivimos su gloria? Por eso el privilegio que nos han dado, no lo valoramos. El privilegio de ser mamá, el privilegio de ser salvos, el privilegio de tener un año más de vida o menos de vida, no sé, como lo quiera ver. El privilegio de ser llamados hijos del Dios Altísimo. No lo vemos. Y como no lo vemos y como no estamos en su gloria, no entendemos el evangelio. Y como no entendemos el evangelio, lo vivimos como a nosotros nos parece. Si puedo, si tengo, si quiero, si tengo ganas. No más. No existe tal cosa en la vida humana. ¿Qué cosa? Una vida humana sin valor. Eso no existe. No, yo no valgo nada, es que a mí todos me desprecian, es que esto nadie me quiere, en mi casa me tratan así, o sea, no existe en la raza humana que el humano no tenga valor, porque el humano fue creado de Dios a imagen y semejanza, ahí ya tiene un valor. Pero nos dejamos impregnar de todo lo que hay alrededor por no esculcar en nuestro interior y entonces todo eso nos afecta. Y entonces no sirvo, no soy y esto y esto. Y se nos olvida que llevamos el nombre del Señor. Yo soy el que soy. Por eso el Espíritu de Dios nunca nos dará fuerza. Porque lo que quiere es debilitarnos a nosotros para que Cristo pueda hacer en nosotros. De lo contrario no será. La forma personal en que el Señor nos creó nos da una gran dignidad en medio de toda la creación. Por eso somos la creación o la parte de la creación más preciosa de todo lo que Dios creó. Y ya lo hemos aprendido. Dios creó todo lo que nosotros vemos con su boca, con el poder en su boca, el poder de la palabra. Hágase, créase, sepárese eso. Pero cuando lo fue a crear a usted y cuando me fue a crear a mí, metió sus manos, se involucró. No simplemente dijo. Por eso somos más especiales, somos el ser más especial de la creación. Aún los ángeles quisieran ser como nosotros. Quisieran tener el privilegio que nosotros tenemos. Los ángeles, ellos viven en la presencia de Dios y quisieran ser como nosotros. ¿Tan inconformes ellos, sí o qué? ¿Cuánto quisiéramos estar nosotros allá? Pero aunque nosotros no fuimos creados sin valor, aún con esto Dios, siendo creador, un creador vivo, envía a su Hijo para volvernos a nosotros a esa base, a ese fundamento.
para devolvernos a nosotros lo que nosotros mismos perdimos en el Edén. El privilegio de vivir junto a Él. El privilegio de estar con Él como estuvo Adán. De disfrutar su gloria y no solo su presencia. Por eso es que una cosa es ser usado y otra cosa es ser aprobado. Y por eso es que la degradación humana solo puede ser retenida con el poder de Cristo en nosotros. No más. No hay otra forma, no hay otra manera, pero si usted no se entrega, si usted no se rinde, si usted no se niega a sí mismo, es muy difícil que Cristo sea en usted. Por eso la pregunta del subtítulo, ¿cómo vive Él en usted? Si hoy usted analizara profundamente y fuera honesto con usted mismo, ¿usted cómo diría que Él vive en usted? Ahí en el rinconcito lo tengo ahí para cuando lo necesite. Porque si le preguntáramos al católico, yo le prendo la velita todos los días. Entonces usted no prende la velita todos los días, pero lo tiene ahí en el rinconcito. Que cuando usted está allá afuera le dice, córrase para allá que me está estorbando. No, usted no ha escuchado eso en su casa. Esa es la presencia que tenemos. ¿O cuál es la gloria que tenemos? Porque si nosotros cumplimos a cabalidad cada función, si cumplimos a cabalidad cada responsabilidad, es más, ¿cómo cumple usted con una responsabilidad que le encomendaron si usted no conoce a quien se la encomendó? Hoy, los jóvenes, las niñas, no conocen al que los creó. Por ende, no quieren tener familia. Por ende, no quieren seguir con el privilegio que Dios les concedió. Pero si nosotros hoy, a cabalidad, cumpliéramos con esto, la responsabilidad, el rol que nos delegaron a cada uno de nosotros, podríamos decir hoy, en unanimidad, gracias. Gracias, mamá, por todo el amor, por la dedicación y por el esmero que has colocado en mí. Diríamos hoy podríamos celebrar y decir, gracias, mamá. Gracias sin decirle, pero es que usted esto, pero usted esto, pero usted esto, no. Porque lo haríamos convencidos del rol de hijos que tenemos. Salía por ahí don Ramón en un chiste diciendo, es que feliz día de la mamá y nunca lava los platos. Porque no ayudamos, nos tienen que obligar a ayudar. Porque no hemos entendido el concepto de honrar. Y creemos que medio obedeciendo estamos haciendo bien. Ahora, como decía mi mamá o como dice mi mamá, le regalan a unos que una olla, eso acá es para mí. Eso es para ustedes. Me regalan una olla para que no salga a la cocina. Somos hijos todos, ¿cierto? Amemos a nuestros padres. Amémoslos, pero hagámoslo de corazón. Hagámoslo con todo lo que somos, independientemente de lo que ellos hayan sido o hayan podido ser. Si fue como usted quiso, si no fue como usted quiso, si le hizo falta, que lo más seguro es que le hizo falta, amemos a nuestros padres.
Amemos a nuestra mamá. Que fue, sí, nosotros como padres aportamos, solas tampoco pues hicieron nada, pues no se las van a dar de mucho, ¿no? Nosotros aportamos, ¿cierto? Pero ustedes lo dieron todo de ustedes. Cuando usted decide ser mamá, usted muere a usted misma. Y se los conté cuando tuve la cirugía. Yo decía, ay, mis pies no me mueven. Amemos y podamos disfrutar a nuestros viejos, nuestros padres. Yo no soy viejo, yo. Cada momento, cada instante. Para que de esa manera podamos entender o al menos prepararnos un poco para que Cristo sea en nosotros. Amén. Póngase de pie. Solo así no nos rendiremos nosotros nada más, sino que seguiremos siendo una puerta abierta para que muchos más quieran estar en Cristo. Para que muchos quieran disfrutar de su gloria, no de su presencia. Porque su presencia es como las emociones. Hoy las sentimos y mañana no. O llegamos a un punto en donde las sentimos tanto que ya nos volvemos duro con eso. Cuando usted tiene un dolor agudo que le incomoda día a día, usted llega a un momento en donde un dolor más suave, usted dice, eso no es nada. Pregúntele a las mamás que les dolió tener un hijo. Mamá, usted se queja por un dolor de cabeza. Peor es tener un hijo. Entonces nos acostumbramos y dejamos de vivir. Entonces la presencia sin la gloria de Dios nos hace que nos acostumbremos y que dejemos de vivir. Mamás, les amo. Quisiera entenderlas en todo, pero sé que es difícil en mi carnalidad. Pero sí entiendo mucho de lo que ustedes viven. Y quisiera ser parte, y trato cada día de hacerlo con mi esposa, de evitar al máximo un sufrimiento. También con mi mamá, solo que mi mamá a veces, pero oro al Señor por ello. Así que gracias por ser ustedes ese ser especial. Gracias por la disposición, la entrega, la renuncia a ustedes mismas para poder que nosotros seamos. Y a quienes no tienen hijos, denos ese privilegio. Padre, damos gracias a ti, Señor. Gracias por tu favor, tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros. Pero nosotros necesitamos, Señor, y sé que ya nos has enseñado, pero una vez más te digo, enséñanos a preparar esa morada. Enséñanos a hacer ese templo de tu Santo Espíritu, porque si tenemos al Espíritu de Dios, tenemos a Cristo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces tenemos a Cristo. Si cumplimos el rol, la responsabilidad que nos has entregado, tenemos al Espíritu y tenemos a Cristo. Por eso estás con nosotros. En la tempestad, en la adversidad, en la alegría, en el día soleado, Señor, como en el día gris, allí estás con nosotros, infundiendo aliento, motivándonos, alentándonos a no desmayar y a continuar. Hoy te decimos gracias, papá, porque has pensado en todo, Señor, para con nosotros.
aún, Señor, de colocar ese ser especial a nuestro lado, nuestra madre, Señor. Señor, aquellos que hoy, Señor, pelean porque no tuvieron la madre que soñaron, porque no tuvieron los padres que soñaron. Señor, te rogamos, te suplicamos que ellos puedan permitir que Cristo sea en ellos para que te puedan conocer a ti como Padre y así de esta manera puedan entender lo que están viviendo, lo que vivieron, Señor. Porque es ahí donde tu palabra dice que todo, aún incluso eso, Señor, que seamos rechazados, que seamos separados, Señor, todo es usado para nuestro bien, pero solamente para quienes están en Cristo Jesús. Así, papá, que aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a decirte gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Señor. Gracias por lo que tú eres en cada uno de nosotros y lo que quieres ser. A ti damos toda la gloria y a ti damos toda la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y usted dice, iglesia, dáselo fuerte.